Yo, yo, bye, hey. Noche larga, mate tibio en la mesada. La ciudad medio dormida, pero acá la data estalla. Yeah, Luces bajas, un sillón, dos miradas. La pregunta que dispara, la respuesta que se clava. Político que se sienta, prometió y la calle espera. Yo pregunto cara a cara, sin libreto, sin careta. Deportista del club barrio, rodilla rota, sueño en alto. Como duele ver la tribuna cuando el cuerpo dice basta. La autora que escribe en sombras habla del miedo y del barro. De cómo la historia cambia cuando alguien alza la voz. Radar de noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. De la plaza hasta la vereda, todo el pueblo quiere hablar. Vecinos simples, ojos cansados, tres laburos, poco plato. Cuentas chistes entre pausas para no largar el llanto. Piba joven con mural, pinto todo el hospital. Dice el arte también cura cuando nadie quiere entrar. Del taller hasta el escenario, del potrero al consejo diario. Somos miles, pocos focos, pero el fuego es necesario. Si te sientas te retrato, si este cuento te incomoda. Es la voz de tu vecino rebotando en cada ronda. Radar de noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. De la plaza hasta la vereda, todo el pueblo quiere hablar. Apaga un rato la furia, prende la charla sincera. Lo que nadie te confiesa sale tarde a cámara entera. Radar de noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. Desde el barrio hasta la historia que la ciudad recordará. Buenas noches, una noche más en el streaming de Mercedes Ya, este 25 de marzo, después de una nueva conmemoración de Memoria, Verdad y Justicia que tuvimos en el día de ayer, con una convocatoria multitudinaria en Plaza de Mayo y en todas las plazas de las ciudades de nuestro país. Vale la pena recordar, mantener la memoria viva, recordar siempre las atrocidades llevadas adelante por la dictadura asesina de Videla, Agosti y Macera, conducidas ideológicamente por la oligarquía argentina, encabezada por Martínez de Hoz, que fue el creador y el ejecutor del plan económico de destrucción de la Argentina, que hoy tenemos la mala suerte de estar reviviéndolo en el gobierno del esquizofrénico paranoide que ocupa la Casa de Gobierno. Por siempre y para siempre, memoria, verdad y justicia. Y ahora damos comienzo a Radar de Noticias. Ya tenemos en nuestros estudios al invitado de hoy, el doctor Matías Marchesini, dirigente de la UEGEN, secretario general regional de los trabajadores de la Justicia Nacional, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Voy a tu audiencia. Para empezar, contanos un poquito la mirada que tenés vos como dirigente gremial y como un funcionario de la Justicia Nacional de lo que nos está pasando como país y esta difícil y compleja realidad que nos toca vivir a todos los argentinos. Bueno, yo empezaría con porque en realidad todo esto de la reforma laboral y todo esto que está sucediendo no es una casualidad y no viene descolgado de todas las situaciones, sino creo que tiene que ver con un proceso de muchos años
que para mí comienza en el 55, ¿no? En el golpe a Perón, cuando, bueno, ahí el liberalismo retoma de vuelta el Estado y, bueno, quiere empezar de a poco ir destruyendo todo aquello que se generó, ¿no? En favor de los trabajadores y de la gente en general, ¿no? Porque también estaba el proceso industrial que quería Perón y, bueno, todos los procesos para el desarrollo de un país, ¿no? Que sea industrial, pero que sea a su vez que esté incluido, digamos, sobre todo los trabajadores, ¿no? Eh, Creo que ese golpe fue, obviamente fue la proscripción del peronismo y demás, fue, digamos, como la primera situación, ¿no? Que se fue dando. Obviamente, esa proscripción y demás no es un dato menor, generó en otros golpes, ¿sí? Obviamente estuvo Ilia y Frondizi, que obviamente por no tener la base popular y que tenía el peronismo y demás, fueron endebles, enseguida fueron sacados del poder, ¿no? Por los militares, y derivamos en el proceso del 76, ya con una mayor acentuación de estas situaciones, y el primer gran hecho histórico me parece a mí que es la ley de entidades financieras, que modifica lo que hasta ese momento existía, lo que era el ahorro país y demás. Eso le dio al capital extranjero la posibilidad de empezar las bases de esto que se fue dando. Hoy, gracias a Dios, en lo económico fue similar a esto, a lo que se está viendo hoy en día, gracias al desarrollo, digamos, de los distintos elementos que tenemos informáticos y, bueno, el internet y todo nos lleva a ver gente que está en las redes y muestra las similitudes de estas cosas que no son casualidades, sino son condescendientes con un plan real, ¿no? De esta situación que se fue, bueno, en ese momento sucedió lo mismo, no hay que competir. Todos recuerdan el famoso propaganda de la silla que era nacional, que era mala, que era cara. Bueno, es casi lo mismo. Totalmente. Es casi lo mismo, pero inclusive con la misma realidad, porque obviamente si el producto que viene afuera viene sin ningún tipo de impuesto, obviamente que va a estar un 30, un 40, un 50, que esa parte no la dicen, va a tener una carga impositiva que no tiene el de afuera. ¿Sí? Y además, eso como primer punto. Y como segundo punto, bueno, el mundo ha girado tanto, ¿no? Que hoy la producción masiva y en general es todo China. China, bueno, todo lo que son los países asiáticos. La realidad es que en los países centrales se hacen muy pocas cosas, pero bueno, se tener está la prueba, volviendo. en esa época estaba de moda el Made in Taiwan. Sí. Y ahora estamos volviendo a esa misma metodología que trae aparejado simplemente y categóricamente la destrucción de la industria nacional. Tal cual, tal cual. La idea es la histórica idea, ¿no? Bueno, antes era, digamos, antes era todo lo que era la siembra y por ahí la carne y demás. Hoy es el mineral, el litio, el cobre, el oro, todo materias primas. La idea es ser de un país de servicio de materias primas, no se produzca nada. Entonces, para todo eso se fueron generando condiciones durante varios años. Tenemos el proceso de Menem también, que fue otro más que profundizó esta situación, ¿sí? ¿Se acuerdan las privatizaciones, los trenes, que los trenes generaron, iba a ser, pues siempre en base al ahorro o en base al beneficio? Bueno, pueblos enteros desaparecieron porque desapareció el tren y la verdad se siguió gastando lo mismo. O sea, todas situaciones que estaba Bernardo Neuta con Doña Rosa, Sí. a usted le funciona mal esto. Bueno, ahora le hacen lo mismo. Y la primera gran falacia, obviamente necesitaban avanzar sobre otro grupo mayoritario, ¿no?
y sobre los trabajadores para justamente esclavizarlo, ¿no? No es modernización, es una esclavización, ¿no? Ya vamos a ir a los puntos de la reforma y demás. Entonces apuntaron, ¿a qué apuntaron? Bueno, los sindicatos, los trabajadores y la justicia laboral, ¿sí? Sí, los tres pilares que Los tres hacen pilares, la defensa de los derechos. la defensa de los derechos, ¿sí? Bueno, y el primer hecho puntual y fundamental es que los trabajadores, existía la idea de una modernización, pero no una modernización para que pierdan derechos los trabajadores, sino la modernización tiene que ser en base a las nuevas situaciones laborales o cuestiones laborales, bueno, de qué manera se hace, ¿no? O se legisla para que esas situaciones también incluyan al trabajador, ¿no? Claro. Porque lo que nosotros vemos ahora en esta reforma es todo distinto, todo al revés, todo en contra del trabajador, nada a favor del trabajador, y con una gran mentira también, porque siempre conlleva una situación de mentira. No, que se va a blanquear y que la gente los empleadores van a blanquear a sus trabajadores que hay una informalidad. Si hay una informalidad del 50%, es culpa del Estado, porque los sindicatos y el trabajador no pueden, digamos, hacer toda la cuestión de vigilancia, las inspecciones y demás. Así que esto es como eso, la mentira, esto es como la mentira de los jubilados sin aporte. La derecha le echa la culpa al trabajador de tener que abocarse a una moratoria o a jubilarse sin aporte. Y en realidad, si el trabajador no tiene aporte, porque el patrón, el empresario, el dador de trabajo no le realizó los aportes suficientes y necesarios para que estuviera en capacidad de jubilarse. tal cual. Y por eso, un poco hablando de la argumentación, ¿no?, que se dio para esta reforma laboral, estamos viendo continuamente que todos los días, bueno, acá en Mercedes, por ejemplo, se pierden un empleo y medio por día, o sea, Sí, sí. son algo de 30 y pico de empleos por mes. Estamos viendo todos los días que cierra una fábrica, que cierra otra, que cierra una textil, que cierra. Entonces, ¿qué van a tomar trabajadores? Ya está la primer mentira. ¿Ya qué va a tomar los trabajadores si están expulsando trabajadores? Aparte hay otra Segundo, realidad, la carga. que es que no entra en los registros estadísticos, que es la gran cantidad de emprendedores, manufactureros y revendedores que tienen que dejar y abandonar sus emprendimientos porque la realidad económica los está ahogando y eso no entra en ninguna estadística. No, pero además hay otra cosa fundamental, que los mismos en algunas empresas se están reconvertiendo. ¿En qué sentido? Hoy, la otra vez leía Luminagro. Luminagro está echando trabajadores, pero no está cerrando la fábrica. ¿Qué está No. haciendo? Está importando de China todos los elementos, ¿sí? O sea que le están obligando o la están llevando a la empresa a que deje de lado a los trabajadores y que importe. Algo parecido pasó en la época de Menem también, ¿no? Por el menor costo. Entonces, es una falacia decir que esta reforma iba a ayudar a eso cuando vos no estás ayudando como Estado al empleo. Hoy todos los países están cerrando su economía y tratando hacia adentro, ¿no? Y cuidando sus industrias. Nosotros estamos haciendo al revés. Estamos haciendo al revés de todas las situaciones. Y lo que es peor, porque muchas de las cosas que vienen de afuera, ¿sí?, que nosotros podemos producir acá, vienen de lugares donde las condiciones laborales y humanas son terribles. Totalmente. O sea, ¿cómo se puede competir con China? Con un mercado donde el patrón es el Estado, donde las condiciones son terribles, donde hay millones de trabajadores.
porque son millones de habitantes. Entonces, ni siquiera se tiene en cuenta esa situación. Entonces, es grave porque siempre hay un discurso, ¿no?, que va a mejorar, que va a ser mejor, qué sé yo. Lo hizo Martínez Dios, lo hizo Caballo en la época de Menem, y lo están haciendo ahora los que están actualmente, ¿sí? Y están haciendo lo mismo, destruyendo la industria, destruyendo todo, y cuando dicen que no, que el país está mejor, no, está mejor para la especulación financiera, que es Sí, donde aparte se para va las la grandes plata. empresas, para esas 30 Y familias que para la... siempre estuvieron bien. Exacto. Pero además, también estamos en la etapa siempre, eh, digamos que en estos periodos se da, como se dio en la época de Macri, ¿no? Que la renta es la especulación financiera, Ujú. ¿sí? Toda la cuestión, por ejemplo, el dólar en un año estaba en 1.400 un año, está ahora en 1.450. Bueno, un plazo fijo que estaba dando por año 40%. Ujú. La inflación fue del 30%. O sea, ¿qué fue lo único que le ganó hoy en día? Bueno, el plazo fijo, ¿sí? Entonces, lo grave es que, por eso quieren que haya dólares. ¿Por qué? Porque ahora viene la otra etapa. Todos los que trajeron dólares, que hoy están haciendo el carry trade, que le dicen, Ujú. ¿sí? Lo pasaron a peso, entonces van haciendo ganancias. Entonces después levantan, Y se la transforman llevan afuera. dólares y se los llevan. Porque además flexibilizaron todos los instrumentos para que se puedan llevar la plata afuera. Y fue parecido a lo que le pasó a Macri. Trajeron el dinero y un día dijeron, bueno, señores, a ver cómo se paga este bono, cómo se... Recuerden que Macri fue a la bolsa extranjera, ¿sí? Y lo que faltaba en esta pata, en esta situación, fue justamente esto: una reforma laboral, traspasar la justicia nacional a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Una justicia que llevaba 80 años, que siempre, que molesta los fallos, porque ustedes se ven, siempre fue en favor del trabajador, porque fue creada por Perón para eso, justamente esa balanza, ¿no?, entre el empleador y el empleado, ¿sí?, que hay una diferencia de fuerza. Entonces fue para equilibrar esa balanza. Eh, y la pasan a la Ciudad de Buenos Aires, con una cuestión que la Ciudad de Buenos Aires está manejada con otro código, con otro tipo de justicia, colonizada por el macrismo, o sea, colonizada por los grupos, digamos, que están gobernando actualmente, ¿no? Eh, y La son derecha más fascista. y son más pro empresa, no son para el trabajador, y con cosas nefastas, como por ejemplo, las diferencias son atroces. El juez de la Ciudad de Buenos Aires, si no lleva determinada, lo dice, ¿no? Si no acata, porque el tema de la Ciudad de Buenos Aires, los fallos son casasorios, a diferencia de la Corte Suprema, que los fallos son individuales. O sea, vos sacás un fallo, puede o no tomarlo un juez, pero atañe a la persona. Y casasorio quiere decir que hay un fallo y se rige para todo. Entonces la idea es esa, que el día de mañana, cuando estén en la Ciudad de Buenos Aires, vayan avanzando sobre distintos fallos sobre los trabajadores hasta llegar a una jurisprudencia afín a eso. Y ustedes están trabajando muy fuerte desde el gremio, desde la UEGEN, en la protección y en y en el resguardo de estos tribunales federales del trabajo. Están haciendo paros, están haciendo movilizaciones, asambleas en lugares de trabajo. ¿Qué, desde su mirada, desde su punto de vista, qué posibilidades hay Bueno, de revertir esto? nosotros sacamos, hace poco salió una cautelar, en juzgado 30 del trabajo de la capital federal, donde suspende, digamos, el traspaso.
preventivamente, ¿no? Además, estamos todos los días haciendo asamblea, hablando con los trabajadores, porque también está, eh, lo que se estipula es que 1.700 trabajadores del fuero laboral no saben cuál va a ser la situación de ellos, lo mismo los jueces. ¿Por qué? Porque la Sí, pero ciudad aparte ya el año pasado, le cambia la relación laboral, porque ya no no, dependen sí, de cambia, Nación, aparte de toda pasan a la, depender de la ciudad de de la Buenos Aires. ciudad con otro régimen, con otra, varios regímenes, no solamente jubilatorio y demás, sino que ya la ciudad, ya anticipándose a esta situación, obviamente estaba arreglado y trabajado, ya empezó, hizo los concursos, hizo todo, nombró los jueces laborales, sacó el Código de Procedimiento Laboral, que obviamente, ustedes sí, ¿qué, ¿y cuál es la importancia de esto? Que salimos de un fuero, ¿sí? Y creando un fuero que es inconstitucional por un montón de cosas, que es pro empleo, pro empleador, digo, ¿sí? Pro empresa. Pro empresa. Y también la destrucción del fuero nacional, ¿sí? Porque va a quedar, van a quedar pocos juzgados, ¿sí? Hasta que se terminen todas las causas, porque las causas nuevas empezarían en la ciudad. Esa es la idea. Y se van a ir eliminando, digamos, los distintos juzgados del fuero. Y esta resolución del juzgado 30 laboral, ¿qué tiempo de duración tiene? Y hasta que se defina el fondo de la cuestión. Obviamente hay apelaciones y demás, ¿sí? Termina definiendo la Corte. Termina definiendo la Corte. Creo que va a terminar definiendo la Corte. No sé, la Cámara, obviamente, del Trabajo ha sido afín. Por ejemplo, en lo que es en trabajo ha salido afín todo, inclusive el decreto 70, que ya tenía mucha de la normativa esta de la reforma laboral, ¿sí? El famoso decreto 70, que se logró frenar en la parte laboral, CGT lo frenó, justamente la justicia laboral. Además hay principios laborales, ¿no? Que cualquier ley, ¿sí? O convenio colectivo no puede ser para disminuir los derechos laborales. Hay Sí, principios laborales básicos fundamentales. y fundamentales y están en la jurisprudencia argentina. Entonces, ahora, el último que CGT hizo para frenarla fue a contencioso administrativo. Da la casualidad que el contencioso administrativo rechaza el de CGT, ¿no? Pero bueno, hay distintas presentaciones y se va a seguir, obviamente, peleando, pero lo raro es que en la reforma laboral lo ponen en un anexo al tema del traspaso de la justicia. Cuando eso no puede ser tratado en una extraordinaria, eso tiene que ser tratado porque es una prerrogativa de jurisdicción, tiene que ser tratado en lo ordinario. Ustedes vieron lo que fue la reforma Sí, laboral. aparte no se puede tratar No, todo dentro de la misma ley. claro. Y fíjense, el decreto, perdón, está acá, 95 del 26, que es del 9 de febrero, le da las facultades al jefe de gabinete para firmar el acuerdo del traspaso con la ciudad de Buenos Aires. El 10 de febrero, a las 10 de la mañana, estaban firmando. Sí, ya estaba Una todo cocinado. velocidad total, obviamente. Y lo que se especulaba, ¿no? Y que ellos querían, y terminaron metiendo, es justamente ese acuerdo en una cuestión inconstitucional, total, sin importar nada, ninguna normativa, ninguna norma constitucional y demás. Y además es inconstitucional la norma, porque viola el 14b de la Constitución Totalmente. en cuanto a los derechos de los trabajadores y en cuanto los derechos sindicales. ¿Sí? Ni hablemos del derecho a huelga.
porque la limitación que trajo la nueva cosa, el 75% de la... Si ahora podés ir a la huelga o hacer una asamblea si te lo autoriza el patrón. Sí, y si no y la huelga te la descuentan. Sí. Se la descuentan al trabajador. trabajador. O sea, lo cual trae todas aparejado. Herramientas para desarmar. Pero aparte, lo que trae aparejado este procedimiento es que puede ser considerado abandono de trabajo, lo cual es causal suficiente para despido. No, por supuesto. O sea, viene escondido un montón de circunstancias posteriores que trae aparejado más desocupación, más desprotección, pérdida de derechos. No, totalmente. Por eso es una falacia cuando dicen, no, esto va a traer más trabajo. Mentira. Y, por ejemplo, en el tema del blanqueo, ¿no? Que dicen, bueno, no se le cobraría, cosas. ¿Quién va a blanquear a trabajadores si los tiene, ¿no? Como monotributista? ¿Qué va a ponerse a pagar un montón de cuestiones de carga social y demás por que los termina pagando el trabajador? Si no lo hicieron hasta ahora, le sacaron las multas para aquellos, ¿no? Cuando vos tenías trabajadores en negro y se descubrían, bueno, tenías una multa. Tenías una multa. Sacaron la multa. O sea, todo al revés de lo que dice, todo al revés de lo que realmente grama. Y si además en el contexto económico vos estás expulsando o estás cerrando empresa, ¿qué trabajo supuestamente vas a dar? ¿O qué beneficio vas a dar? ¿Sí? ¿Y cómo se recupera? Tuvimos 10 años de kirchnerismo, Sí. Multiplicando pobres, multiplicando cooperativistas y con el cuentito de la pyme. La pyme es una herramienta fundamental para el desarrollo productivo de algunas zonas del país, pero entendamos que no da la solución. Si vos tenés 4 millones de desocupados, la pyme no la puede absorber, bajo ningún punto de vista, porque la pyme es una intermediación productiva. No es la que termina haciendo el auto, la que termina haciendo la cocina, la que termina haciendo el producto terminado. Hace herramientas o partes, ese es el concepto de pyme. O sea, ¿y cómo salimos de esta encrucijada donde hoy un gobierno que no le entra una bala porque no le importa absolutamente nada, es un nido de corruptos y de ladrones, y sin embargo, a pesar de eso, siguen para adelante como si no hubiera pasado nada? Hoy las declaraciones del corrupto del jefe de gabinete diciendo que él no tiene que darle explicación a nadie. ¿Cómo se sale de esta encrucijada? No, yo primero quería aclararte algo de las pymes. Porque las pymes no es que tienen el problema del costo laboral y demás, como se decía, ¿no? El problema de las pymes es justamente la financiación. Es un problema de crédito y demás, que es realmente cómo funciona. Con estas tasas, con esta situación y demás, obviamente las pymes no pueden aguantar esta situación, ¿no? Y con respecto a cómo se sale, bueno, yo creo que se sale con... Uno sabe que hay un solo proyecto, necesitamos política, la gente obviamente está descreída de un montón de cosas, ¿sí? Y la lucha. Va a haber que luchar mucho porque evidentemente como pasó en los 90, los derechos que se van perdiendo, cuesta mucho volverlos, cosas, y un proyecto de país, pero un proyecto en serio, digamos, ¿no? Un proyecto de 30 años. Lo que sea, pero los años que lleve, pero que incluya todo, ¿sí? Como era el proyecto de Perón. Perón, a ver, nosotros no teníamos barco, armó, ¿sí? Todos pasamos a tener barcos nacionales, a hacer los barcos. Sí, astilleros, no teníamos... astilleros nacionales con producción del Estado, que es fundamental. Fundamental. Para el respaldo y el resguardo de la soberanía nacional. Pero era lo que en ese momento se necesitaba.
Si no tenías auto propio, depende de lo demás. Después el acero, Alto Horno Zap, ¿sí? El Estado empezó a desarrollar acero. No es solamente Roca el que hace acero. Se hacía en su momento, eh, era, ¿cómo es? En su momento lo hacía el Estado también. Sí, sí. Después, todo lo que es la investigación, la CONADEC, todo ese desarrollo científico vos lo tenés que tener, pues si no, no podés evolucionar. Totalmente. Si decimos que tenemos y hemos expulsado un montón de científicos y demás que fueron y se desarrollaron en distintos lados, ¿sí? Entonces, eso tendrían que volver, pero obviamente la gente vuelve con determinadas condiciones. Pero creo que lo más difícil ahora, por lo menos para los trabajadores, es esta reforma. Y si realmente se termina de cumplir el tema del traspaso, por lo que estábamos hablando, por las características de la Ciudad de Buenos Aires y demás, y un poco entrando al tema porque dice, ¿qué podés encontrar vos en favor, en esta reforma, en favor del trabajador? Nada. Algunos dicen el banco de horas extra. Bueno, el banco de horas extra pasó a tener que trabajar 12 horas. Yo leí ese Y, proyecto. y además de trabajar 12 horas, dice, bueno, el empleador no especifica. El empleador te lo puede dar en otro momento o otra manera, que yo. Si el empleador te está haciendo laburar 12 horas es porque está necesitando. Pero aparte O sea, hay una trampa en ese ¿y artículo. quién realmente es el que puede ejercer el poder de policía para que el empleador cumpla con ese contraprestación? Y además, horas extra, le está sacando un sueldo a cosas. Si vos no se lo pagás, por más que vos se lo pagués en descanso, no es lo mismo que se lo pagués No, el más en carnicero, esta el situación. carnicero no te acepta bono de descanso. No, obviamente. Hay una trampa en ese artículo que yo lo leí como 6 veces para poder entenderlo definitivamente. Y en la 2744, la vieja ley de contrato de trabajo, especificaba claramente la cantidad de horas que el trabajador podía trabajar y especificaba obligatoriamente los 12 horas de descanso. Y recién ahí podía volver a retomar la actividad laboral. Acá te dice que puede tener 12 horas de descanso en el momento que el patrón se le ocurra. Te puede hacer trabajar 18 horas mientras después tengas 12 de descanso. Tal cual. Eso es una trampa. Además, ¿quién es el que hace el poder policía para que el patrón cumpla, ¿sí? Este hecho puntual, ¿no? De decir, bueno, tenés que darle lo del descanso X. Y además pasa lo que pasa siempre, ya con 8 horas la mayoría no trabaja 8 horas, trabaja 9 horas, ¿sí? Sí. Se extiende. Y además se extiende el hecho de que el traslado del trabajador y demás lleva un tiempo. O sea que si vos le agregás 12 horas. Bueno, pero la prueba de eso lo tenés con Mercado Libre. Más todo lo otro, el trabajador no va a estar de 12 horas descansando. No. Porque aparte vos tenés el proceso de traslado entre el lugar de trabajo y tu domicilio, entra dentro de las 12 horas. O sea, si vos vivís en Loma de Zamora o en la Matanza y trabajás en Capital Federal, ahí tenés algo que vendieron como a favor del trabajador y que en realidad dijeron, no, pero después lo va a poder recompensar. Y en realidad es a favor del empleador. ¿sí? ¿Por qué? Porque no paga horas extra, cuestión económica, y además puede manejar los distintos horarios. Y hay otra cosa, cuando vos ingresás a un trabajo, te dicen, bueno, vos vas a trabajar a la noche, turno noche. Después viene el empleado y dice, no, porque también está eso. No se habla de fijo o estanco como era antes. No, tipo, cuando vos entras te dice, no, yo quiero que vos trabajes a la mañana. No, pero yo a la mañana tengo otra situación. No,
Sí, si no te sirve, renunciar. Exacto. O sea, flexibilizaron hacia el lado del trabajador, hacia el lado, perdón, del empleador, no del trabajador. Sí, ¿Sí? sí, una semana te pone de noche, una semana te pone de mañana, como a él se le ocurre, de acuerdo a su ordenamiento laboral, Tal cual. y el trabajador no tiene derecho a protesta. Hay una parte que dice, bueno, para modificar las tareas, ¿no? Se amplía la discrecionalidad para cambiar tareas y horarios. Ujú. Es un artículo. Sí, a ver, Supuestamente, pasás a ¿sí? ser un esclavo de la voluntad del empleador. Y por ahí muchos a mí, cuando yo hablo de esclavitud, me dicen que soy un extremista y que por tener la ideología que tengo no quiero que este gobierno genere la revolución que dice que va a generar dentro de 30 años. Yo no la voy a ver, si es cierto. Pero tenemos que entender, el trabajador tiene que entender que básicamente esta ley apunta exclusivamente al beneficio del empresario, del patrón, del empresario que te da trabajo, siendo que la fuerza de trabajo está en las manos del trabajador. No existe empresa sin trabajador. Sí puede existir trabajador sin empresa, pero no hay Decía, empresa sin me trabajador. acuerdo que un autor español decía que no es que el trabajador necesita de la empresa necesita del trabajador. Totalmente. No hay empresa sin trabajador. Sí puede haber Entonces, trabajador sin empresa. Puede o haber sea, trabajador individual, puede haber un trabajador asociativo, puede haber trabajador en grupo, pero no hay empresa sin trabajador. ¿Qué es lo que están, la gran mentira de este proyecto? ¿Por qué voltean los derechos del trabajador? ¿Por qué atentan contra el cúmulo de derechos otorgados allá por 1945 en el gobierno del general Perón? Porque si el trabajador pierde derechos, su fuerza de trabajo se convierte en una herramienta de enriquecimiento del patrón. Porque toda aquella plata que no te pagan por el FAL o por el banco de trabajo o por la hora extra no liquidada, perdón, es plata que va a parar al empleador. caso, horas extra, Ujú. ticket canasta, indemnizaciones. Sí, O sea, todo dinero que va a parar al empleador, ¿sí? totalmente. A costa del empleado, De la fuerza de trabajo. del empleado. Fundamental. Sí, O sea, obvio. y esto no es un término Ticket comunista. canasta, dice, hasta el 30% puede pagarlo En especias te en dice. especie. Que especia Podemos hablar, puede ser ticket canasta o puede ser una caja de alimentos. exacto. Bueno, porque también previeron por ahí en alguna empresa que alquileres, esto, el otro, que te dan, y pasa a ser eso. El empleado pasa, si vos cobrabas 1.000.000, pasa a cobrar 700. ¿Sí? Porque ese otro 30%. Perdés en jubilación. Perdés en disponer vos de ese Pero aparte 30%. ya lo vimos. A ver, a vos el ticket canasta, si el ticket dice 10.000 pesos, el supermercado te ajusta un determinado porcentaje de acuerdo al bono. Porque el supermercado no te lo da en precios diferentes. Por ejemplo, no tenés derecho a las ofertas. Los descuentos de oferta cuando pagás con el bono no existen. No, Ya no. lo vimos durante el tiempo de Menem. O sea, es ganar, ganar para los empresarios. Y el trabajador automáticamente se convierte en un esclavo de la voluntad del patrón. Por duro que suene. Mm. Esta reforma también le quita a la juventud la posibilidad de tener oportunidades reales. Se me fue el mensaje. Uno para atrás, por favor. Le quita a la juventud la posibilidad de tener oportunidades reales de crecimiento y desarrollo. Gracias, hija, por estar del otro lado. Cada vez crece más el trabajo informal y precario, con salarios bajísimos y sin derechos laborales. Básicamente lo que estábamos diciendo. O sea, aparte por otro lado no tenés la capacidad de hacer valer tu formación.
Pero, Porque si vos te formaste en una determinada... Los jóvenes terminan aceptando o aceptan cualquier empleo por necesidad. De esa manera se les quita la posibilidad de construir un presente digno y un futuro con estabilidad. porque no hay herramientas para hacer ese control. Claro. Porque además, en esta reforma se amplía las posibilidades del empleador, ¿sí? En lo que decíamos, ¿sí? En muchos derechos. Entonces, basado en eso, ¿sí? Es donde los empleadores tienen mucho más posibilidades, ¿no? De hacer lo que quieren. El artículo que habla sobre el tema de capacitaciones lo pone como una herramienta obligatoria. Pero el tiempo que la empresa te manda a capacitarte no te lo paga. O sea, te manda 30 horas a capacitarte en X tarea que necesita la empresa. El transporte tenés que pagártelo vos, de tu casa al lugar donde te capacitan. El material de capacitación lo tenés que pagar vos, porque la empresa no te lo paga. Y encima las 30 horas que vos desempeñaste para capacitarte en beneficio de la empresa, el empleador no te las toma como hora de trabajo. Ese es el punto. Abaratar los costos para que el empleador tenga mayor ganancia. Es Sí, sí. histórico, o sea, eso forma parte de una concepción ideológica. ¿sí? Otra de las cosas que yo punteé, porque estuve punteando la ley de principio a fin en estos días, sabiendo que íbamos a tratar esta modificación de la ley de esclavitud, el tema de la responsabilidad solidaria entre las empresas que prestan servicio con un trabajador en relación mutua. Suponete, a vos te contrata la empresa A para trabajar en la empresa B. Sí, exacto. La empresa B considera, acá nos dice Eduardo Felipe, los docentes están abandonando sus tareas por la simple razón que cobran miseria. Gracias, Eduardo, por estar del otro lado. En el caso de que vos vas a trabajar a la empresa B y el dueño de la empresa B considera que tu trabajo ya no le es necesario, te despide. ¿A vos te parece insuficiente el pago de la indemnización? Y que te lo reclame Lola. Porque la empresa que a vos realmente te contrató, que es la empresa A, deja de ser solidariamente responsable, no solamente en la indemnización, sino también en la conservación del trabajo. Ya no decide más nada. Sí, ese era el principio antiguo de que obviamente, bueno, podría tu propia torpeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si vos contratabas, tenías la responsabilidad, si vos contratabas, por ejemplo, a una segunda empresa, vos tenías responsabilidad por haber contratado a esa empresa, ¿sí? Por eso, una violación flagrante de un montón de derechos. Y vos traste en el tema de la indemnización. Las indemnizaciones se pagan, bueno, en lo que es la pyme cada 12 meses. O sea que el empleado... Se puede pagar hasta en 12 cuotas. Hasta en 12 cuotas. No, 12 cuotas. O sea, todos van a agarrar 12 cuotas. Sí, olvídate. Ninguno te va a dar. Entonces, la indemnización mensual va a significar para el trabajador, en algunos casos, según se han sacado cálculos, menor que lo que venía cobrando. O sea, va a cobrar y con la posibilidad de que el día de mañana se termine, ¿sí? Y sin poder haber reinsertado laboralmente. Pero aparte tenés otra además, cosa. Vos fíjate que este mes se calcula 3%. Pero perdona. Una cosa que está pasando ahora en laboral en este sentido, con esta indemnización, es que cuando vos tenés una cuestión civil, a vos se te paga todo. Vos ganas tu juicio civil, se te paga todo. Bueno, en este caso, le cortás la posibilidad a la persona que con esa cantidad haga lo que quiera. Poner un negocio, hacer esto, hacer lo que quiera. No, sí, porque es tu plata. Exacto. Que no pasa en la otra rama digamos, en lo civil, no se modificó eso. Se modifica acá. Las grandes empresas, 6 cuotas, ¿sí? El famoso FAL, ¿no? Este fondo que no se sabe, que va a financiar el ANSES también.
Y aparte, ¿Por qué? Porque si el la dinero empresa que tiene que entrar al ANSE y va a entrar a eso. Manejado por la bolsa de valores, que algunos dicen, ¿sí? Con una amplitud que podría ser que, como pasó en su momento con el FOCOTAPE, cuando se fue a buscar el dinero de la gente, eran todos bonos de empresa o de coso del Estado. de deuda. ¿Sí? De bonos de deuda. Porque tienen ¿Qué es libertad lo que, de inversión. es lo que puede llegar a pasar con ese fondo? Es lo que se supone, esos 2.000 millones de dólares anuales que pueden ir a financiar alguna situación del Estado. Y aparte, por estar dentro. ese mismo artículo dice que si la empresa O sea que tiene la mala persona, administración y quiebra, el remanente del fondo vuelve a la empresa. O sea, tu plata, la que te sacaron a vos de tu sueldo para crear ese famoso fondo, si la empresa quiebra, vuelve al empresario. No te la liquidan a vos como trabajador, no. como aportante. La perdiste. Y si el juez lo decide en una quiebra discutida, hasta puede ser utilizado para pagar otras deudas. Después otra cosa, la indemnización. ¿Qué pasaba? Generalmente vos tenías una empresa, pasa mucho por ahí en la basura o en algunas otras cosas, una empresa concesionaria, pasabas a otra, ¿sí? Se te iba manteniendo la antigüedad. Bueno, en este caso no, se corta. No te van a tener en cuenta la anterior antigüedad que vos tenías. No continúa. Y aparte, entonces a vos, si el día de mañana te echan y la empresa tiene 3 años, te van a pagar por 3 años. No te van a pagar por todo el anterior. Y aparte, por otro lado, también, entonces, uno de los artículos seguimos repitiendo para que la gente entienda. ¿Cuál es el beneficio al empleado? ¿Cuál es el beneficio al trabajador? ¿Sí? No hay modernización real si el costo lo paga la clase trabajadora, como está sucediendo. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Aparte, por otro lado, en otro de los artículos respecto a la antigüedad, si vos sos un trabajador, el empresario te despide porque tu tarea ya no es necesaria y te vuelve a contratar. Pasados los 2 años, entra de cero. La antigüedad que vos habías tenido previamente desempeñando una tarea de esa misma empresa, que te la pague Lola. Exacto. Derecho fundamental. Derecho fundamental en el proceso laboral. Bueno, vayamos al tema de... Hace poco dijeron, bueno, que ahora iba a haber 27.000 despidos en el Estado Nacional, qué sé yo. Sí, sí. O sea, hablan de ayudar al trabajador y están despidiendo permanentemente personas y se jactan de haber despedido un montón. Discutamos si estaba o no grande el Estado o no, pero en realidad es un número. Es un número. Yo recuerdo, me contaba un compañero de un área específica, no voy a decir para no meter, pero bueno, de un organismo que es técnico. Entonces, tiene nada más que 200 técnicos en todo el país, que son importantes, son herramientas que ayudan al campo, ¿no? Distintos. Para eso están creados todos esos institutos. Bueno, y no, la orden era, no, bueno, cada área tiene que sacar tantos trabajadores. No, pero se destruye, se complica, digamos, todo ese trabajo que se está haciendo. No, hay que echar tanto. Listo, punto. Bueno, desmantelaron... O sea, no tiene, ni siquiera tiene asidero. La historia es sacar. Es lo que él dijo. Destruir el Estado. Destruir el Estado. A ver. O sea, que no haya Estado. Porque existe el liberalismo económico, prevé, ¿no?, una mínima intervención del Estado, que es más o menos el liberalismo que hemos conocido, ¿no? Y él es anarcocapitalista, entonces directamente no quiere Estado. Él es loco. Bueno, pero su ideología, según dice él, y pero su no escuela existe. es un anarcocapitalismo. No existe el anarcocapitalismo. Bueno, pero existe la ideología, sí, esa.
O sea, el extremo Decime un país del mundo que haya aplicado este grado de estupidez. No hay ningún país, excepto la Argentina, que haya aplicado esta modalidad, porque está demostrado que es ineficaz. Es ineficiente para los intereses propios del país donde se aplica. Y te voy a decir una cosa, que es importante. Porque ahora tenemos la reforma laboral donde afecta a los gremios, donde afecta al trabajador, pero hay otra pata más del trabajador. La justicia laboral, o sea, la defensa de sus derechos, ¿sí? Con todos muchos años de desarrollo, de defensa de los trabajadores, y la tercera pata va a ser la salud. Las obras sociales sindicales le dan salud a 18 millones de argentinos. Sí. De esos 18 millones de argentinos, si esto avanza y si estas situaciones que se están dando y la idea de una salud privada, porque la verdad que lo que están haciendo las organizaciones sindicales, que a diferencia de lo que cree la gente, lo que se recauda de obra social, entra primero el Estado, porque ya Caballo lo implementó en su momento, entra Arca y después se lo van dando cada tanto. Y a diferencia de lo que muchos creen, la diferencia que hay entre lo que entra realmente para la obra social y lo que salen los insumos, lo que cuesta hoy la medicina y demás, es muy grave. Por eso las obras sociales están teniendo tantos problemas. Pero aparte hay un dato fundamental. Si no hay una correlatividad. Si seguimos con esta política, bueno, pero ¿quién le va a dar? Dentro de muy poco, ¿quién le va a dar? Los fármacos los vamos a tener que comprar, los vamos a tener que importar. ¿Quién le va a dar? Bueno, es otra cosa, ¿no? También en las cuestiones farmacéuticas también había una cierta protección para que haya una diferencia y demás. No, vamos camino a que se pague, y bueno, el que puede, puede, el que no, como está estructurado en otros lados. Lo que pasó en la pandemia en otros países que nosotros no lo vimos, porque nosotros tuvimos un Estado que dio salud. Un Estado presente con toda su eficiencia. Con todo su eficiencia, con todas las cuestiones que se puede decir, sí, que justamente, pero el que caía era atendido. Había países que la gente moría en la puerta de los hospitales, eso no se dice. Y fíjate lo que pasó en Perú, en Ecuador, que amontonaban los muertos. Y con el negocio de la vacuna. Se moría. Yo tengo una persona que se vino de ahí, de un lugar más o menos donde puedo decir, que veía morir la gente en la puerta de los hospitales. O sea, esto no es pavada. Realmente yo entiendo todo el descrédito de la gente y todas las situaciones y todo, pero tenemos que empezar a ver que se está afectando a toda la vida de cada una de las personas. El trabajo, la salud, ¿sí? La educación, todo. Por eso yo digo, esta reforma, ¿sí? Que limita a los sindicatos a las huelgas, que limita todo lo que veníamos hablando, las indemnizaciones, las horas extras, todas esas situaciones que está bien mencionar, pero tiene que ver con un contexto mayor y general, ¿sí? Proyectando hacia un país. Todo, hasta después va a venir la reforma previsional, obviamente, porque va a estar necesitada, porque se está desfinanciando el ANSES con un montón de estas cosas, se desfinancia el ANSES, por lo tanto, para pagar esas jubilaciones, empiezan todas estas reformas para hacer, extender la cosa, que no se pague lo que se tenga que pagar y todo. Y bueno, ese es el camino, evidentemente eso es lo que yo creo. Si esa es la revolución de los 30 años, bueno, sí, que quedarán pocos. Y va a quedar un cuarto de la población, por lo tanto el ingreso per cápita va a mejorar. Un cuarto de la población con todas esas posibilidades. El resto, bueno, serán financiados. No, el resto de la población va a quedar porque los otros se van a morir de hambre. De acá a 30 años la población argentina va a tener un cuarto de lo que tiene hoy.
Porque Milei dice, saqué a 4 millones de argentinos de la pobreza. Sí, los sacó de la pobreza y los metió en la indigencia. Y no solamente 4 millones, más de 8 millones de argentinos los metió en la indigencia. Hoy necesita casi 2 palos para poder tener satisfecha, y no estamos hablando de comer todos los días, satisfecha la canasta básica de alimento. Y la canasta básica no incluye ni asado, ni lomo, ni un montón de cosas que son prioritarias para el desarrollo armónico de una alimentación saludable. Tal cual, tal cual. O sea, es muy grave lo que está pasando. Tuvieron la oportunidad, ya que ellos son tan modernos y tan desarrollados y siempre están un paso adelante, de crear una legislación protectora, o por lo menos que atienda las necesidades de los trabajadores de aplicaciones de Internet. ¿Qué hicieron? Crearon un nuevo modelo, crearon una nueva denominación. Lo tengo por acá. Son prestadores independientes, no son ni siquiera trabajadores ya. Los excluyeron de la denominación de trabajadores. Son prestadores independientes. Bueno, las empresas, las plataformas, no tienen responsabilidad sobre el cobro. Una de las cuestiones que se planteaba, decía, no, bueno, hoy hay trabajadores distintos, independientes, demás, yo, bueno, con lo que habría que atender esa situación. Vos lo dijiste. O sea, la historia es romper esa ligación de responsabilidad del empleador con el empleado. Horas extra, vacaciones, indemnizaciones, fondo de desempleo, todas esas situaciones. Y a los que ya estaban en la informalidad, bueno, si el empleador ve las condiciones, que no están dadas las condiciones, supuestamente te va a blanquear, ¿no? Y a los trabajadores informales, como vos decís, en vez de realmente darle un marco que les asegure algo, bueno, están a la deriva. ¿Por qué? Porque si tiene una enfermedad, porque si tiene una situación, cualquier situación, vicisitud en su vida laboral. Si vos aceptaste el viaje y el cliente no te quiere pagar porque él considera que la moneda está fría, la tenés que pagar vos. Y no te protege nadie. Bueno, es nefasto. Yo recuerdo que tanto viaje que fui a Mendoza, ¿sí? Por el tema gremial y demás, fui a Mendoza y me puse a charlar con la gente de Uber. Me gusta charlar con los de Uber, con el taxista, para ir viendo los distintos pensamientos y demás. Y bueno, esta persona de Uber me decía, sí, porque hay legislación en muchos lados, todavía hay legislación que si vos te agarran con un Uber, la municipalidad te cobra una multa. Una multa, sí. Bueno. Dice, cuando arrancaron con Uber le pagaba la multa. Hoy en día, eso cambió. Me decía, no, ahora la tengo que pagar nosotros. Tiene que bajar el precio, porque es un 30, 40, 50% más barato que el taxi. ¿Sí? Ya genera una desventaja con el taxi, porque el taxi tributa y hay un montón de cosas. Pero sí, aparte de las regulaciones Uber, del taxi para funcionar. No sé, la persona del Uber también, ¿qué tiene? Tiene que pagar un 30% a la empresa. O sea, que es pan para hoy y hambre para mañana. Pero aparte de esa modalidad. De un viaje que se puede pagar, qué sé yo, 10.000, 11.000 pesos, está bien, a la gente lo beneficia. El de Uber saca 3.000 pesos y tiene un desgaste en el auto, tiene un montón de cosas, ¿sí? Que por eso en los taxis se prevé todas esas situaciones que no las va a poder prever. Por lo tanto, dentro de 2 años va a tener detonado un auto, y no sé, no va a poder trabajar más, porque no va a poder comprar un auto, ¿me entendés? Y lamentablemente la mayoría, bueno, ahora la Fuerza Armada le está prohibiendo a los
digamos, a los distintos, Sí, digamos, a a sus los numerarios. soldados, a A los sus numerarios. suboficiales y cosas, le está prohibiendo que hagan Uber o demás. Ujú. Lo Y, están obligando a tarea o exclusiva. sea, a tarea exclusiva. Lo están matando. ¿Por Sí. qué? Porque todos los que lamentablemente por lo que están hoy haciendo Uber es porque no le está alcanzando el sueldo. Uno habla con las personas y demás, no le alcanza el sueldo, entonces tiene que sacar un extra para, eh, ¿cómo Sí, un es? segundo trabajo. Para un segundo trabajo, para poder alcanzar, digamos, una cuestión digna, ¿no? Para la familia y para vivir la persona. Primer punto, coincidencia con el gobierno militar y con Menem, congelamiento de los sueldos a la baja. O sea, hoy no están alcanzando por eso. Segundo punto, suba de tarifa. ¿Sí? Tercer punto, liberación de precios. Liberación de alquileres. Precios. Ujú. Porque hoy el precio no está atado a nada. Simplemente a algo. ¿Sí? O sea, situaciones que se repiten. Por eso no descubrieron América. Y no son la renovación. Si estamos hablando de que estas situaciones, como políticas, se vienen dando hace muchos años, el mismo liberalismo tiene como 300 años, no es algo nuevo. Y al peronismo la acusan de 70 años, 70 años. El otro Bueno, más pero viejo. hay que ser un poquito más inteligente. Yo sé que la situación está difícil, que muchas veces no se puede un trabajador, una trabajadora, no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para aprender, No, no no, tiene tiempo obvio. para un montón de cosas. A eso sumale los 10 años de destrucción de la educación del gobierno kirchnerista, que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Vos tenés en la Argentina hoy las universidades para poder ingresar hacen un curso de nivelación porque los chicos no saben comprender texto. Y eso no es una cosa que pasó de un día para el otro, eso es un proceso. Es un proceso de 10 años que generaron un modelo de educación o de deseducación. Y estaba gobernando Cristina Fernández de Kirchner durante 8 años, después vino Macri y después vino Alberto. En todo ese tiempo, la educación fue para atrás. Y hoy estamos pagando los efectos de esa deseducación. El jueguito del pase-pase ya no se repite, ya no se repiten las materias, ya no podés ponerle menos de un 7 a un chico en una escuela, todo eso va en detrimento de la educación. Y somos responsables aquellos que gobernamos la Argentina. Yo no tuve ningún cargo, pero yo apoyé de determinada manera ese modelo político que gobernó la Argentina. Por lo tanto, yo creo, tengo una cuota aparte de responsabilidad. Para entender eso, tenemos que entender de que esto no es casualidad. Mi ley no es una casualidad de las estrellas. No. Hicimos las cosas lo suficientemente mal para que aquel trabajador de una cooperativa que hace 10 años trabaja en una cooperativa y que hace 10 años que no le alcanza la plata, haya decidido votar un modelo que no entiende, pero que era distinto, que estaba vendido como distinto. Y vamos a la historia, y la historia nos dice que los militares se tuvieron que ir, aparte de un montón de atrocidades que cometieron, porque el modelo económico no funcionó. Y después venimos a De la Rúa, con Patricia Bullrich, bajando el 30% de las jubilaciones, y se tuvo que ir porque el modelo económico no funcionó, que nos llevó al 2001. Y después venimos a Macri. Está bien, pero yo creo que hay un tema que es fundamental. Ellos lo repiten ahora, lo repitieron en algún momento, en todos estos procesos siempre se repitió. La famosa batalla cultural. ¿Sí? Eso es fundamental Sí. para que las personas, ¿sí?, crean que esto es bueno y no es malo como realmente es. ¿Sí? Fueron la famosa pelea de la batalla cultural, que hoy en día ellos están incentivando, porque obviamente los tiempos
se acotan, ¿no? Entonces están generando permanentemente situaciones y para esa batalla cultural vos tenés que tener un cuco. El cuco es fulano o mengano. Entonces, no, para que... Entonces, no, esto es lo mejor. Esto es lo único. Esto es lo único que te va a salvar. Esto es lo único que te va a hacer bien. Esto es lo único. ¿Sí? Bueno, yo creo que más allá de todas las situaciones se perdió la batalla cultural. No del todo. Pero sí ellos permanentemente tratan de Pero otra vez, desacreditar pero otra lo que vez, saben que es distinto. otra vez los que levantan, de alguna manera, el discurso de cambio, el discurso de renovación, el discurso contra Milei, son los mismos que fueron los gerentes de la pobreza durante 14 años. Porque tanto el kirchnerismo como la cámpora fueron los que mantuvieron durante 10 años gente subocupada. Y la sacaban de las estadísticas porque tenían una cooperativa. Y el trabajador de cooperativa ni siquiera era dueño de sus ingresos, porque se lo ponía el Estado como quería. Porque nunca se convirtieron en cooperativa. Eran trabajadores subsidiados por el Estado. Nunca fueron cooperativas. Creo que 1 de cada 100 trabajadores pudo tener la posibilidad de generar una cooperativa de trabajo donde él era administrador de sus propios bienes y trabajo. Y eso es una realidad. Tenemos que ser conscientes de que si no modificamos ese tipo de modalidades, desde las estructuras dirigenciales, y acá meto a todo, tanto a los políticos como a los sindicalistas, mal que le pese a cualquiera, la Argentina va a seguir apostando a estos modelos de terror. Porque este modelo de terror y esta batalla cultural de la que vos hacías referencia recién, entró en el pueblo trabajador por los errores cometidos en el gobierno anterior. En los gobiernos anteriores. Porque si no, no hubiera entrado nunca. Si se hubiera gobernado con la doctrina nacional justicialista arriba de la mesa, esto no hubiera pasado. El general Perón nos enseñó de que gobernar es generar trabajo. En la Argentina, en los 2 años de Cristina Fernández de Kirchner, lo único que se generó fueron cooperativas y trabajo en el Estado. Ninguna empresa internacional vino a la Argentina a invertir para generar trabajo. Y eso es parte de un modelo de gobierno, un modelo de acción de gobierno. Yo creo que no, sí hubo. Hubo situaciones, hubo empresas que vinieron, hubo desarrollo, pero creo que no alcanzó en ese sentido. Faltaron un montón de cosas. Y creo que esta cuestión cíclica de esto de la batalla cultural y todo, yo no creo que esté perdido, ¿sí? No creo que los trabajadores sigan apoyando este modelo, ¿no? Que siguen sufriendo. Yo no creo que... Lo que pasa que también la clave es la opción. Justamente a eso me refería. Si vos no tenés una acción, ¿sí? Concreta, ¿no? Que dice peronista, bueno, yo creo que la acción es el peronismo, ¿sí? No en la institucional, sino ideológico, ¿no? No en las personas y demás, sino estoy hablando como plan, ¿no? Bueno, vamos a tener esta opción de usura, de financiamiento, de todo. Y bueno, yo creo que en algún momento eso se puede recuperar. Pero bueno, hay que trabajar sobre estas situaciones. Hoy en día, lo que es esta reforma laboral, que un poco charlamos, que es mucho más amplia, para charlar otro día muchísimos puntos más, ¿sí? Si no lo debatimos, no lo exponemos, no lo decimos, no lo desarrollamos en todos los sentidos, se queda una sola voz, la de ellos. Sí, pero aparte hay otra cosa. Y eso hay que desarrollarlo en lo que hoy mayormente hay. Esto, las redes, los distintos lugares donde la gente se expresa. No vayamos a lo tradicional, porque sabemos que lo tradicional se maneja con un parámetro. ¿Sí? Hoy en la tele, o sea que
Está el canal, está identificado uno, otro con otro, y bueno, mayormente con esa ideología. Entonces, no podemos pretender eso. Pero bueno, hay una situación que hoy los jóvenes, más que los canales, la televisión y demás, que realmente Se no les manejan en las redes. interesa, se manejan en las redes. Y eso es más difícil de controlar, la crítica en las redes. Uno ve permanentemente si en las redes, tanto de un lado como del otro, bueno, entonces hay que empezar a debatir esas situaciones. No si el caso, no si tanto si Adorni está bien, que hizo esto, que hizo aquello, todo. No, debatamos lo fundamental. Es esto, el trabajo, que ¿qué solución le podemos dar a futuro a la gente? Ese es el punto. La gente ahora, no sé cuánto quieren despedir el Estado Nacional, que quieren desguazar. Si cada despedido es una familia, son 4 personas que se quedan sin ingreso. Exacto. Bueno, ahora quieren desguazar también el ministerio, perdón, eso lo bajan. Siempre que vienen los gobiernos de derecha lo bajan. El Ministerio de Trabajo, la Secretaría, porque para ellos no es importante, igual que Salud deja de ser ministerio, pasa a ser secretaría. Pero ahora quieren desguazar todas las delegaciones del Ministerio de Trabajo. Sí, del Secretaría de Trabajo de la Nación. ¿Y con qué fin? Con que cada vez menos, los sindicatos no pueden hacer huelga, si no es bajo determinadas cuestiones, ¿no? Pedir permiso, le descuentan el costo, 75% de las actividades de las personas tienen que estar, porque todos son actividades esenciales. O sea, todas las herramientas que tienen los trabajadores se las están sacando de las manos. Como yo decía, el fuero laboral pasa a la ciudad de Buenos Aires, sabemos que la maneja el macrismo. O sea, le están sacando todas las herramientas y situaciones que el empleador... O sea, hoy en día si el empleador está en Chubut, no tiene más delegación de trabajo. ¿Y cómo pelea eso? Más una ley laboral de esta índole, donde le da muchísimas facultades al empleador. Bueno, volvemos a otras épocas. ¿Sí? Pero aparte te quitan las posibilidades, porque vos fíjate que habiendo tanta gente desocupada y habiendo una inflación creciente como la que hay, porque la dibujan y la dibujan y la dibujan y no la pueden parar, hoy hablan de 2.9 de inflación, que es mentirosa, porque los productos en la góndola, en un supermercado o en el almacén, toda la semana aumentan 2, 2,5, 3, 3,5. O sea que el 3% de inflación del gobierno es mentiroso. Si a eso le sumás que te van a pagar una indemnización cuando te echen en 12 cuotas, con esta inflación, en el tercer mes la plata no te sirve para nada. Porque ni siquiera equivale a un sueldo. La indemnización se rige no como antes. No solamente como veníamos diciendo que había periodos que ahora no te lo van a considerar, el 30% de que vos estamos hablando del ticket canasta o cualquier otra situación, no va a entrar la indemnización, porque va a ser, o sea, te van a pagar ese 70%. Todas esas situaciones reducen. Y ahora, lo más importante que ellos querían, la tasa de interés. Hay un fallo de Córdoba que vuelve, obviamente por una cuestión de que la indemnización es algo fundamental del trabajador. Es una reparación integral, ¿sí? Y es fundamental para subsistencia. Pero aparte de su plata. Entonces, hay un fallo de Córdoba que ahora retrotrae, pero en Córdoba. No es igual para todo el país. No es acá para todo el país. Bueno, tenemos que se va a regir por una tasa del Banco Central que es menor. Ya no va ni a ser ni ningún otro tipo de indemnización. Y bueno, metieron otra vez la industria del juicio, el fuero laboral, que es mentira. Que todas esas, vos estás viendo todas estas cuestiones, o sea, todas
todo lo que fue el avance contra el trabajador siempre lo frenó la justicia laboral. ¿Sí? Y bueno, desarmemos eso también. Esa fue la historia. Y darle un poder fundamental a la Ciudad de Buenos Aires, donde va a manejar todos los convenios colectivos de trabajo, Sí, acá hay una toda cosa. la jurisprudencia laboral de la gente que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y que como las empresas, la mayoría tienen su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, deja de ser federal y pasa a ser una cuestión unitaria. De la Ciudad Pasa a ser Autónoma de Buenos Aires. local. Pero no solamente por eso, sino porque, como estamos hablando, la idea es destruir Pero aparte de todo, eso, hay un todo lo que artículo. beneficia. Entonces, Respecto a eso que vos estás diciendo, hay un artículo que desregula la sede de competencia de discusión de los conflictos laborales. Antes, en la 2744, te obligaba a que si vos trabajabas en Córdoba, la justicia que debía resolver el conflicto entre la empresa y el trabajador tenía que ser de la jurisdicción donde el trabajador desempeñaba su tarea, no donde había sido contratado, donde desempeñaba su tarea. Hoy, si la empresa tiene una oficina en Corrientes al 800 y dice que esa es su sede, vienen todos a la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. O sea, no hay que perder de vista de que este cambio de jurisdicción de la justicia laboral es caprichoso. No, Es otra manera más de quitarle derechos y posibilidades a los trabajadores, llevándolo a una jurisdicción que de arranque va a resolver el favor de la empresa. Y la mayor falacia, dice, no, la reforma del año 94, ¿sí? Le da a la Ciudad de Buenos Aires esa posibilidad, ¿sí? Pero no es una provincia. No. No es una provincia. Es un distrito autónomo. Es un distrito autónomo. Que además pertenece a la provincia de Buenos Aires. Porque totalmente. Hasta que el día que deja de ser capital federal, no sé si alguna vez ocurrirá o no, pero si hubiera pasado a Viedma, cuando en su momento estaba el proyecto ese, la Ciudad de Buenos Aires pasaba a ser parte de la provincia de Buenos Aires. Pero en toda esta, sobre todo en la época de macrismo, ¿no? Desde hace que viene gobernando ese ámbito, bueno, justamente con esa idea fueron fortaleciendo, ¿sí? Digamos, la capital federal, que le da muchísimo poder todas estas situaciones. Le da muchísimo poder. ¿Sí? Y entonces está el argumento de que tiene que pasar todo a la Ciudad de Buenos Aires. Siendo inconstitucional, haciendo un montón de cosas. ¿No? Y uno de los argumentos hablaban de fallo Lencina. Fallo Lencina dice, no, es un fallo que es revisable por el entiende la Corte, que es revisable por el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el superior de eso es una Cámara Federal. Pero bueno, cuestiones políticas, ¿sí? Porque es un fallo político. La historia es que el Encina, el expediente ese todavía no pasó a la Ciudad de Buenos Aires. Pasaron 60 expedientes vinculados a Macri, entre los cuales está el tema de la quiebra de Correo. Todavía no se ha pagado lo que se debe de cosas. Sí, o casualidad que muchos de esos expedientes fueron inmediatamente cerrados en la instancia de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que, como todo lo que nos venden y nos dicen, yo no, es mentira, eso en favor de algo. Pero aparte tenemos que poner en el ojo de la mirada del trabajador, de la trabajadora, del ciudadano argentino, de que hoy tenemos 7,5% de desocupación registrable.
Porque los números que se evalúan en ese 7,5% son los trabajadores que estaban en blanco y fueron despedidos. Todos aquellos que estaban en negro y que fueron despedidos no registran en ningún lado. No figuran en ningún lado. Se estima por valores privados de encuestadora que estaremos rondando el 12,5% de desocupación en la Argentina. Yo creo que más. ¿Por qué? Porque hay dos. Bueno, pero yo voy a lo siguiente. Yo voy a lo siguiente. ¿Quién no tiene alrededor gente desocupada? Sí, sí. Millones. Bueno, pero yo voy a lo siguiente. Ayer hubo una empresa en el conurbano. ¿Cómo toman el porcentaje anual de pibes que entran? No, eso no se toma, eso no lo registra nadie. Eso no lo registra nadie. El crecimiento demográfico laboral no se toma en cuenta en ningún lado. En los registros del Estado no existen. La movilidad demográfica laboral no existe en los registros del Estado. Pero yo voy a lo siguiente. Ayer en una empresa en el conurbano ofrecían 5 puestos de trabajo. 1.200 personas fueron a hacer cola para esos 5 puestos de trabajo. Y ahí me refiero a uno de los mensajes que recibimos, la falta de expectativa de los jóvenes a la hora de conseguir un trabajo. Agarran lo que sea en las condiciones que sea. Porque no pueden tener otra expectativa. Hoy un joven no tiene expectativa de trabajo. Yo veía el otro día en los canales de televisión que se hizo la Feria del Trabajo en la Rural, en Capital Federal, y le preguntaba al periodista a los chicos, ¿qué expectativa tenés de trabajo? Que me tomen. ¿Pero cuánto querés ganar? Lo que me paguen. ¿Y tenía trabajo? Sí, hasta el mes pasado trabajé 12 horas en un bar por 380.000 pesos por mes. Esta ley que se aprobó con la vieja Banelco en el Congreso, con senadores y diputados traidores, con el apoyo de gobernadores traidores, te lleva a esto, a que si vos querés conseguir un trabajo, tenés que aceptar lo que venga. Sí, pero un sueldo de miseria por una cantidad de horas desproporcionada de trabajo y sin ningún tipo de cobertura. Mirá, la ley Banenco, que fue, como vos decías, bueno, se fue revirtiendo por posteriores leyes y por fallos judiciales. Fallos judiciales, sí. Por eso yo digo, hoy se dieron cuenta que la cuestión no pasa solamente por una ley, pasa por un montón de situaciones. Los tribunales, o sea, la justicia laboral, ¿sí? Los sindicatos, bueno, todas esas cuestiones que fortalecen toda esta situación, bueno, para que realmente se implemente todo eso, bueno, dijeron esta vez tenemos que hacer esto, esto y esto. Una ley laboral que iba a modernizar este país, ¿cuánto se debatió? Un ratito. 3 sesiones. En comisión, en coso, pasó, vino, fue, volvió. Una cosa que tendría que haber sido debatido 1 año. Totalmente. 1 año, por decir una cifra, 6 meses. 3 colegios de abogados de todo el país trajeron nada más. Y todos los especialistas en derecho laboral decían de que la ley no sirve para nada. Que es una ley que atrasa, violando uno de los fundamentos constitucionales más importantes de la 2744, que es que toda ley que modifique la 2744 tenía que ser obligatoriamente en avance de derecho y no en retroceso. Y no en retroceso. Y esta ley lo que hace quita lo mismo que los convenios convenios colectivos de trabajo. Correcto. Hoy van a ser modificados. ¿Cómo lo rompieron? Bueno, no, con empresas. A través de equiparar un convenio colectivo de trabajo con la empresa. Bueno, ahí adentro, con la relación a la empresa. Ahora, la fuerza del trabajador, mal o bien, o sabemos, ¿no? Se discute el tema de los sindicatos y demás, es justamente por la fuerza que tiene el sindicato. O sea, ¿quién va a ir a una empresa a discutir con un empleador condiciones laborales? Y te echan a la mierda. Bueno, si no hacen lo que ellos quieren. Donde ahora se pueden crear sindicatos por empresa.
Eso no es. solamente le quita fuerza al sindicato original, porque le quita afiliados, sino que además le ata las manos al representante de ese sindicato de empresa. Porque No, si a la porque empresa no le conviene el candidato que va a representar ese sindicato, el antes de sindicato, que se candidate lo echa. estas situaciones ya las hemos visto. En empresas que apuestan a determinadas líneas dentro de los sindicatos, ¿sí? Para ir a pelear con el secretario general y demás, bueno, Sí, sí. siempre bancado por la empresa. O sea, cuando vaya a hacer un convenio con una empresa, y la empresa va a conveniar con el sindicato más afín. Y el otro va a perder todas las posibilidades de defender realmente a los trabajadores. Totalmente. Porque obviamente la empresa va a buscar su beneficio. Entonces le va a dar pelota, y bueno, todo esto, la reforma, se lo permite. Porque si eso es legalizado, ¿no? Homologado, es válido. Ya está, es ley. O sea, porque rompe el convenio colectivo de trabajo, porque rompe todas estas situaciones que estamos hablando. No, lo equipara, pero lo supera. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, no importa el convenio colectivo de trabajo, va a importar lo que yo arregle con mis trabajadores. Entonces, va a tener, qué sé yo, la industria lechera, por decir una manera, ¿no? En la serie se van a ganar tanto, en otro lado, si son más buenos, van a ganar otra cosa y así sucesivamente. Sí, pero aparte también, Entonces, no necesariamente, otro principio no necesariamente el convenio colectivo de trabajo otro regula el principio 100% de la actividad, que es otra de las cosas que están escondidas acá adentro. No, obvio. A ver, si vos Pero aparte otra con el sindicato más importante conveniaste un determinado sueldo, Fabián, y una empresa quiere conveniar otra cosa, lo puede hacer con total Sí, pero libertad. ¿sabés qué rompe eso? Rompe igual tarea, igual remuneración. Totalmente. Igual tarea, igual remuneración. El fundamento ¿Sí? básico del trabajador. O sea, como yo te digo, La en igualdad. algunos lados van a cobrar tanto, en otros van a cobrar otra cosa. Por eso la historia fue, bueno, romper a los sindicatos también, a los convenios colectivos, romper esa fuerza. Yo creo que los tienen en la mira después de la reforma previsional. Van a ir por la ley de asociaciones sindicales, es casi como verlo, porque si ellos logran las manos suficientes para modificar la ley de asociaciones sindicales, es la muerte definitiva de los gremios y empieza el modelo que quieren imponer desde este modelo que lo intentó Rodríguez Martínez de Ol, lo intentó Patricia Bullrich con De la Rúa, que es la creación de las corporaciones laborales, como en Estados Unidos, como en Canadá, como en algunos países de Europa. Y eso termina definitivamente por la base fundamental de los derechos del trabajador, porque cada uno va a conveniar con su patrón lo que cada uno quiere. No, lo que cada uno quiere, no, lo que quiere el patrón. Bueno, lo que es más grave. Justamente la sabio de Perón fue justamente eso, ¿no? Darle la fuerza al sindicato para igualar lo que es la fuerza de equiparar la balanza de la que vos hablabas hoy. Sí, obviamente. Es justamente eso. Yo digo, no sé si la ley de asociaciones sindicales, si ya con esto hay un daño grave. Sí. O sea, el derecho a huelga, declarar un montón de rubros como esenciales, la posibilidad de sentirse agraviado que el empleador lo pueda echar, digamos, a la persona que se sienta agraviado por una situación. Todo eso, fuerza del sindicato, hoy se la han trasladado al empleador. Entonces, puede haber mucho más, pero no mucho más, porque ya cuestiones fundamentales, como es la huelga. Bueno, cambiaron dentro del artículo 7, del título 7, sí. Modifican el conflicto colectivo de trabajo. Se cambia el concepto. Sí.
vos tenés que tener afectado más del 70% de la planta para Lo que poder yo te declararlo conflicto decía, sí colectivo. o sí tenés que tener el 75%, ¿sí? Trabajando, por decir una manera, ¿no? Sí, sí. Y lo que más agrava esta situación que la mayoría, un montón de rubros, lo han declarado esenciales. Por lo tanto, pasa a ser una obligatoriedad. O sea, ¿cuánto van a ser? El 25% van a ser un paro. Bueno, con esta medida destruyeron la industria pesquera. Porque con estas modificaciones, hoy la industria pesquera no le conviene poner un barco en el mar para salir a pescar. Porque los trabajadores no les conviene embarcarse. Se le van a pagar cualquier cosa. Y el empresario no le conviene poner el barco en el mar, porque estas desregulaciones hacen de que el empresario que está esperando su producción le pague lo que se le ocurra. Lo veía al presidente de la Asociación de Pescadores de Mar del Plata diciendo de que ellos hoy salen a trabajar porque no les queda otra, porque económicamente no les conviene. Destruyeron la industria pesquera argentina con estas modificaciones, con estas desregulaciones. Es una Todas, pérdida constante de soberanía. todas, todas. Yo creo que en todos los rubros. Porque además, si bien es afín al empleador, en definitiva le permite al empleador ir a una reconversión, que es lo que ellos quieren, ¿sí? Con la facilidad de deshacerse más fácil de los trabajadores, ¿sí? Y además, habiendo cuestiones como que se viene, ¿no? La inteligencia artificial y un montón de situaciones, digamos, tecnológicas, que es de debate y de ver cuál es el rol del trabajo, que no se hicieron, que no se plantearon, ¿sí? Pero aparte hay una cosa que no se toma en cuenta. ¿Por qué? Por lo que yo te decía al principio. Antes era, decía, Ricardo Tabossi decía, el churrasco y el trigo. Bueno, hoy es la minería, ¿sí? El litio, el cobre, el oro. Por eso necesita la ley de glaciares también, de una determinada manera. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que pasó con la forestal. Sí. Devastaron, una vez que no hubo más quebracho, levantaron, se fueron. Las condiciones laborales eran terribles, se sabe, todo el mundo, esto es un hecho, ¿sí? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Acá el día que se vayan a la minera, o cada uno de los lugares que van dejando, si esto se permite, bueno, listo. No vamos a tener nada, nos van a dejar un desastre. Bueno, El por mismo ejemplo, presidente no le importa, no, qué es el medio ambiente, qué es eso, qué es esto, qué es el otro. No, se haga lo que se quiera, ¿no? Claro, no bueno, hablaba el importa eso. gobernador de La Pampa con respecto a esto, que si se aprueba la ley de glaciares, adentro de la ley de glaciares, como todas las leyes que Las sacan de este aguas, tipo, está la administración del agua. sí, Por lo seca la tanto, si pampa, un empresario minero en Neuquén cambia se el le curso, ocurre hacer una represa sobre el río Colorado, por darte uno de los ríos que pasa por la Pampa se queda sin agua. exacto. Va a depender de la voluntad de ese empresario cuando abra las turbinas de la represa para eso tener agua. Lo cual significa casi el 50% de la producción rural de La Pampa se muere. Porque dependen del agua del río Colorado. O sea, no es moco de pavo, no es que nosotros desde el Bueno, espacio de Movimiento Nacional y Popular queramos ponerle palo a la rueda de este el tipo. sur es para hablar otro día también, lo que Sí, se no. está generando, No, es una cosa loca. la no, esta cuestión de decir, bueno, no importa, importa lo privado. Hace poco leía que hay un empresario que cerró una ruta, o sea, no importa nada, Lewin, importa lo propio nada más. Lewin Este, cerró, no se puede ir al lago escondido.
Pero ya hace años que no se puede ir al lago escondido. No, pero ahora hace poco, en no sé qué, no me recuerdo ahora bien, pero eh, estaba el tema ese, de que no se podía, estaban cerrando Sí, sí. una cosa. Y, o Porque sea, compran toda la tierra alrededor, por arriba de la legislación nuestra, no por importa arriba de nada. todo. Y fíjate la toma del puerto de Ushuaia. La toma del puerto de Ushuaia está provocando que las empresas armadoras de electrodomésticos en Ushuaia estén llegando a la quiebra. No, pues son más baratas de Chile, Por eso. es lo que plantean ellos. Y aparte, por otro lado, el gobierno nacional, al haber tomado y usurpado ilegalmente el puerto de Ushuaia, le quita casi el 18% de los ingresos al gobierno de la provincia de Ushuaia, de Tierra del Fuego, perdón. Porque no es solamente el hecho concreto de una usurpación ilegal. Están ahogando a las provincias también. Es el viejo dicho del Están látigo y la chequera. y están sacando los recursos naturales. ¿Sí? Porque todo lo que es litio, cobre, oro y demás, pagan el 3% Vos hablabas recién, de lo que denuncian. ¿sí? Vos hablabas recién de la balanza, de equiparación de la balanza del trabajador y el empresario, que es una balanza desequilibrada siempre, porque el empresario tiene el capital, por lo tanto el trabajador entra en la discusión en inferioridad de condiciones. Nosotros como Estado, como República, como país, pertenecemos al cuarto anillo del poder mundial. Nosotros, para poder insertarnos, porque estos hablan de la inserción en el mundo, la inserción en el mercado internacional. Para poder nosotros insertarnos en el mercado internacional tenemos que dotar a nuestra producción, a nuestros recursos y a nuestros trabajadores de derechos. Porque si no, viene una nación de la capacidad de China, de la capacidad de Estados Unidos, de la capacidad de Alemania y te aplasta. Porque nosotros no somos productores de capitales, somos productores de materia prima. Somos uno de los países que forman la vieja denominación de los países en desarrollo. Por lo tanto, tenemos que entender de que todo lo que el general Perón instauró en su doctrina y nos dotó en derechos, en protecciones, en capacidad, era por el bien de la Argentina. No hay capacidad ni posibilidad de desarrollo si no protegemos nuestra industria nacional. Porque la industria nacional provee trabajo. El trabajo provee capital en el mercado para el intercambio de bienes y servicios. Es así de simple, o sea, no hay que hacer un máster en economía para darse cuenta de eso. Si vos tenés mayor cantidad de gente desocupada que no llega a satisfacer la canasta básica, ¿a quién carajo le venden los industriales y los empresarios? No, seguro. Y yo creo que igual ese debate se da y se dice que, bueno, que en realidad, o sea, ¿a quién le compran? Bueno, en esta concentración la historia es dar un plan social. Claro. Esa es la idea futuro. No hay trabajo, se da una especie de plan social a las personas. De hambre. Sí, es un poco el debate de ese momento que se está dando, porque todos dicen lo mismo, ¿no? Como, bueno, de esto, ¿quién va a comprar? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer el otro? Bueno, no, bueno, la historia es esa. ¿Sí? Y mayor concentración, obviamente, de riqueza en determinadas manos. Pero bueno, eso dependerá de cada país, de las Sí, cuestiones. yo no quiero irme sin poner de manifiesto una cosa. El gobierno nacional, con los despidos que ha realizado en el Estado, ha diezmado uno de los institutos más importantes que tiene la Argentina, que es imitado inclusive por países como Israel, que es el INTI, el Sí. Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es el INTA. instituto que prevé
Por ejemplo, si ese, ¿cómo se llama? Estuche de anteojos respeta las normativas ISO que regulan la industria en el mundo. Ese instituto hoy no tiene técnicos ni profesionales suficientes para poder abastecer la demanda que le vuelca el mercado. Por lo tanto, están la entrando. idea es que entre lo que Claro. ellos quieren. Por lo tanto, vamos a empezar a tener productos que no van a respetar. No, bueno, una de las cosas que es Los juguetes, por ejemplo. el INTA, por ejemplo, que es fundamental para el campo, para el desarrollo del campo, bueno, también lo están queriendo devastar. Y sin ese estudio, sin ese desarrollo y demás, también el campo le va a afectar. Pero bueno, la prerrogativa de ellos es otra. Porque vos fíjate, Yo si digo, el la INTI no prerrogativa de aprueba. ellos hablan del futuro, de que va a haber trabajo. No, bueno, evidentemente con todo esto están demostrando que la historia no es que haya Pero trabajo. aparte hay riesgos sobre la salud. Tenemos la prueba, en el Día del Niño pasado, de agosto del año pasado, se estaban vendiendo productos, juguetes para niños que no respetaban la normativa ni de tamaño, ni de capacidad, ni de productos. Había productos tóxicos en el mercado argentino. ¿Y eso por qué? Porque el INTI no tiene la capacidad para poder estudiarlo y aprobarlo. Vamos a empezar a comprar cosas que hasta son negativas para la salud del ser humano. Porque también entendamos que a la industria internacional le importa 3 carajos. No, Produce cosas con materiales tóxicos, total se lo vendemos a otro. Lo mandamos allá no, se lo vendemos a Argentina. Claro, se lo vendemos a Argentina y allá entra lo que sea. Lo transforman en un basurero. Bueno, tendríamos un montón de cosas más para hablar, son casi las 11 menos 20, nos hemos pasado un poquito, Carlito, perdón, y muchas gracias por aguantarnos, muchas gracias Matías por haber venido, nos quedaron un montón de temas en el tintero, pero bueno, seguramente en la próxima lo podremos continuar, va a haber otra invitación a futuro para poder seguir discutiendo estas cosas. Sí, sobre todo nos quedó un poco punto por punto tratar, pero yo creo que el análisis, como dije al principio, tiene que ser general de todos los aspectos, porque, bueno, analizarlo simplemente fríamente. Se vuelve aburrido. No, es que no es la realidad, porque conlleva un montón de aspectos. Entonces, todo el aspecto que veníamos hablando y demás, bueno, tiene que ver también con la reforma. Sí. No es una cosa aislada, ¿viste? Justamente sí, lo quieren hacer una cosa aislada, lo sacaron de una manera, pum, pero en realidad es todo un programa general de desarrollo de un montón de cosas. Bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias a los que están del otro lado. Y la semana próxima no vamos a estar el miércoles, sino que vamos a estar el día martes, justamente por una cuestión de agenda. Nos van a visitar y nos van a acompañar en el programa los excombatientes de Malvinas, dado que el 2 de abril se conmemora otra fecha histórica de recuperación de las Islas Malvinas, y como todos los años queremos tener a los excombatientes en estudios, y como es de público conocimiento, ellos el día primero, a partir de las 19 horas, llevan adelante lo que se denomina la vigilia del 2 de abril, por lo tanto a la hora de nuestro programa van a estar en plena vigilia, y para no perdernos la oportunidad de poder charlar con ellos y de que ustedes los escuchen, a nuestros héroes de la guerra de Malvinas, lo corrimos el programa y agradecemos a la gente de municipales, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Mercedes, que concedió la posibilidad de este cambio. Así que el próximo martes, 31 de marzo, vamos a estar al aire a partir de las 21 horas y los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Acá en la esquina ya se armó
si no traes su voz. Una pregunta, otra versión. Mira qué lindo este rumor. Un mate tibio, la opinión. La plaza llena de color. Nadie decide quién tiene razón. Se va mezclando el corazón. Mercedes y hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Ella te canta su versión. Él la contesta con humor. Cruzan miradas, nace otra voz. Se arma otro cuento alrededor. Un clic, un hola, la canción. Desde la casa hasta el salón. Lo que vos digas tiene valor. Trae tu pregunta, tu renglón. Mercedes, y hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Si vos lo ves distinto, mejor. Otra ventana para el mismo sol. Vení cerquita, trae tu color. Que la ciudad late con tu motor. Mercedes, y hay aquí ahora. Todas las voces hacen la hora. No hay una sola verdad que nos encierre. Juntos este cuento siempre se aprende. Mercedes, ya súmate ahora.